Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea en la vida de los presentes, esta estimada audiencia. Dios la bendiga de una manera especial, conforme a la voluntad del Padre. Amén. Hoy vamos a meditar en el libro de Segunda de Crónica, en su capítulo 16, versículo 9. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dios bendiga su palabra. Amén. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, conforme a tu voluntad, toma el control de este mensaje. Renuncio al intelecto humano y te pido a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te entrones en mi vida conforme al propósito de Dios. Por cuanto tú has puesto esta palabra, la has permitido que esté en mi corazón en esta hora. Hágase tu voluntad conforme a lo que tú has establecido, conforme a lo que tú sabes y conoces, el pensamiento y la intención del ser humano. Habla en base a ti, Señor, y no en base a mi designio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, instrumento en tus manos estoy, para que tú hables conforme a tu voluntad y propósito. Toma el control de los aires por el norte, sur, este y oeste, y todo lo que no es tuyo se neutraliza en esta hora. Por el poder de tu palabra, en tus manos estamos, Dios. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el rey de Judá, uno de los reyes, el rey Asa. Este rey, vemos que la palabra dice que fue perfecto. Tenía un corazón perfecto delante de Dios. Él fue perfecto en todos sus días, según una parte de la Biblia, en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas 17, versículo 17. Ahí dice que él tenía un corazón perfecto y que estuvo todos sus días con Dios. Pero vemos que Dios le había dicho una palabra a este hombre. Le había dicho que, dice así, pero el profeta Obed le dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si lo buscareis seréis hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. El Señor le había dado esta palabra a este varón, rey de Israel, de Judá, Asa. Le había dicho de que si él le buscaba, pues él le iba a encontrar, pero si no le buscaba, pues no le hallaría. Vemos que este rey fue un rey que se dejó dirigir por Dios en mucho tiempo de su vida. Digo en mucho tiempo porque hubiera un momento en que como que no se sujetó a la voz de Dios. Ya le voy a explicar por qué. Vemos que este rey hizo lo siguiente: quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y así sucesivamente hizo muchas cosas. Hasta su propia madre la destituyó por cuanto ella misma había hecho una imagen de acera. Él se había guardado para Dios y había instruido al pueblo conforme al mandato de Dios, que se guardara hacia el Señor. ¿Okay? Él había apartado al pueblo para Dios y lo había hecho comprometerse con Dios y hacer pacto. Vemos que cuando iba a haber una guerra en contra de este rey, él clamaba a Dios y Dios le daba la victoria para que obrara a su favor, y así mismo Dios hacía. Y ellos agarraban todo el botín porque Dios le había dado la victoria a ellos. Pero vemos que en el transcurso de la vida de este hombre, él se ve como persuadido por el rey de Israel, que estaba construyendo una ciudad para evitar que los habitantes de Judá salieran o entraran. Y entonces él buscó por sus medios tratar de canalizar con el rey de Siria un convenio, de manera tal de que se evitara de que él tuviera, ¿cómo decirle?, un convenio con el rey de Israel. Así mismo fue. Se dio el convenio entre ellos. Por los momentos usted está viendo que ellos hablaron, o sea, fueron ellos. Él mandó lo que le iba a dar al rey, en este caso el oro y todo lo demás. Él lo mandó. Pero entonces vemos de a dónde este hombre sacó ese oro. Mira, dice que sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria. ¿Usted está viendo eso? O sea, lo que él había dedicado y su padre a Dios, lo que él había puesto en la casa del Señor, él
en este caso vemos que él lo toma y lo da a aquel hombre pagano, rey de Siria, para que haga alianza con él. Entonces ahí vemos cómo él está desobedeciendo a Dios, aquel mandato que el profeta Obed le había dado, de que Dios le había dicho por medio de este varón de que se guardara para él o que no se guardara para él. Él decidiría, o sea, si te guardas para mí me vas a encontrar, si no te guardas para mí pues no me encontrarás. Entonces vemos cómo este hombre falló, pero la Biblia nos dice que él tenía un corazón perfecto. Dice, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, ahí lo dice, ¿verdad? Pero vemos cómo el profeta aquí, en este caso le está hablando el profeta Anani, le está diciendo que él cometió un error, ha actuado locamente, pero aquí es en donde entra el mensaje como tal. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Cuando el profeta le advierte de que para Dios no hay nada oculto y que él sabe lo que ha hecho y que por qué él no buscó a Dios. Pero entonces vemos que el profeta le dice, locamente has actuado. O sea, le está diciendo, mira, no lo has hecho bien. De parte del Señor le ha dicho, no lo has hecho bien porque no has buscado a Dios. ¿Qué hace este hombre? Este hombre se encoleriza. Él se enoja. Dice, entonces se enojó Asa contra el vidente. Contra el vidente en este caso. Y le echó en la cárcel. ¿Ve? Porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. He tratado de fundamentarme en todo el mensaje para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con Asa. Vemos cómo él se encolerizó y al vidente hasta lo apresó. Díganme ustedes, ¿quién tenía la culpa? ¿El vidente por traer la palabra o él porque había hecho las cosas malas delante de Dios? Se supone que él tenía que buscar a Dios y sujetarse al designio, al mandato que Dios dirigiría su vida conforme a su voluntad y él sería honrado de parte de Dios. Dios hasta ahora lo había honrado, no había habido guerra. Y entonces cuando hubo guerra, él clamaba a Dios y Dios lo libraba. Es decir, que Dios había puesto vallado alrededor de él para librarlo y él estaba construyendo ciudades. Hizo muchas cosas agradables delante de Dios, pero entonces se halló de que confió en él como rey, como hombre, como ser humano y no confió en el rey de reyes, en el señor de señores. Y ahí es donde versa este problema para este hombre. Este hombre en ese momento no confió en Dios. En un momento crucial, o sea, están arremetiendo contra una ciudad entera. Todos los habitantes se están viendo afectados por esta construcción de esta ciudad Rama, pero producto de que su rey de Israel, en este caso, prácticamente familia de ellos, estaba haciendo esto en contra de Judá, de los habitantes de Judá, de este rey. Y él confió en aquel otro rey. No confió en Dios, o sea, ¿por qué no confió en el rey de reyes y señor de señores? ¿Por qué se desvió? ¿Por qué no aguardó en Dios? Se encolerizó a tal extremo que mira, metió preso al profeta por una palabra, no de hombre, porque es que el profeta no habló por palabra humana. El profeta se dejó dirigir por Dios en base a la voluntad de Dios. ¿O acaso el profeta tenía que callar esa palabra? ¿A quién le iba a cobrar esa palabra? Al profeta, por cuanto no la había dicho. Pero en este caso vemos que el profeta fue y lo dijo y a este hombre no le agradó. ¿Quién era este hombre? El rey de Judá. En ese momento él era el rey y a él no le agradó la palabra que este profeta trajo a su vida y se encolerizó y lo metió preso. Y también, mira, actuó mal con varios habitantes del pueblo en esos días. Vemos que este hombre cae enfermo, de sus pies se enferma y no busca a Dios tampoco para que en su finito amor y misericordia como Ezequías buscó a Dios y clamó a Dios y le dijo, mira, yo andaba en integridad delante de ti. Este no lo hizo así. Vemos cómo él busca la ciencia médica y no busca a Dios para que le sane sus pies. Y es por eso que Ezequías sí consiguió de parte de Dios 15 años más de vida, pero el rey Asa no consiguió. ¿Por qué? Porque no buscó. Si él clamaba a Dios y reconocía su pecado, Dios obraría y haría conforme a su voluntad, porque Dios le había dicho que si él lo buscara, él lo iba a hallar. Pero la pregunta es la siguiente. Nosotros estamos reconociendo verdaderamente cuando Dios está hablando y cuando Dios no habla, cuando Dios está diciendo palabras de parte de Él
o cuando nos la está diciendo, nosotros estamos reconociendo la voz de Dios y cuando Dios nos está edificando, exhortando, restaurando, cuando Dios quiere libertarnos de todas las cosas malas que podamos estar haciendo en pensamientos, en palabras, en obras. ¿Estamos nosotros reconociendo la palabra cuando Dios habla? Porque déjame decirte que el fin de todas estas cosas es que el nombre de Dios sea exaltado. Dios quería que el pueblo se doblegara a Él. Dios hoy en día quiere que el pueblo se doblegue ante Dios y reconozca su voz cuando Dios dice algo. ¿Me entiendes? Este rey no entendió, pero por cuanto estuvo en integridad con Dios y no se doblegó en ese momento, vemos como Dios no accionó en él en la sanidad de sus pies, a diferencia del rey Ezequías, que sí Dios lo sanó. Vemos como Dios sana a este rey, pero a este otro rey no lo sanó, a Asa. ¿Por qué no lo sanó? Porque no buscó de Dios. Entonces, ¿a quién tú estás buscando? Si tú estás buscando a Dios, déjame decirte que Dios está dispuesto a sanar física y espiritualmente tu vida, restaurarte, librarte de la adversidad, hacer de ti un vaso de honra, no de deshonra. Dios quiere honrarte, bendecirte, restaurarte y hacer de ti lo mejor que Él ha constituido para tu vida, usarte. Pero si tú estás haciendo las cosas desagradables a Dios y no has escuchado la palabra del Señor, como el Señor te ha exhortado para que te mantengas en integridad con Él, entonces no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada, que fue lo que pasó con este rey. Este rey no reconoció, mira, si es verdad, lo hice mal, Dios mío, perdóname. Pide perdón. Pero vemos que él no pidió nada de perdón al respecto de este tema. Más bien se encolerizó. O sea, imagínate, ¿en qué condición estaba él en ese momento? Pregunto. ¿Cómo estaba espiritualmente delante de la presencia de Dios? Que Dios permitió todo este escenario, tal vez buscando que este hombre le buscara. Y él no entendió qué era lo que Dios estaba haciendo en ese momento. No entendió el propósito con el cual Dios estaba permitiendo todas estas cosas. Pero hoy Dios nos trae una reflexión a nuestra vida. Debemos oír la voz de Dios, escuchar su voz y dejarnos dirigir por Él, reconocer cuando cometemos errores, fallas delante de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es ayudarnos a salir adelante, a ser exaltados por Él. Dios quiere glorificarse en nuestra vida, pero debemos de levantarnos firmes en Dios y creer al Señor, que Él es el que está haciendo la obra perfecta. No somos nosotros, ni son nuestros designios humanos. Es la voluntad de Dios la que se tiene que manifestar en nuestra vida. Si nosotros hacemos lo que Dios le agrada, Él se ha de glorificar, pero es conforme a la voluntad de Dios. Debemos honrar a Dios a tiempo, porque fuera de tiempo, mira, no hay oportunidad para nadie. Así que mira lo que le pasó al rey de Asa y date cuenta en qué condición estamos. Si al principio agradas a Dios, pero al final no le agrada, entonces ¿para dónde tú te vas? O si comenzamos mal, pero de repente nos enderezamos y terminamos nuestras vidas en Dios, ¿cómo terminamos entonces? Entonces hay que tener una lógica en nuestras vidas. ¿Cómo es nuestro día a día? ¿Cómo estamos caminando? Mira, si el malo se arrepiente, dice de su palabra, y se volviera a Dios, alcanzará misericordia. Pero si no se arrepiente, no alcanzará misericordia. Vemos que si el bueno se vuelve malo, tampoco va a alcanzar misericordia. O sea, el fin de todas las cosas es que nosotros verdaderamente reconozcamos en Dios que somos humanos, que somos pecadores y que sin Dios nada somos y nada podemos hacer, y que debemos dejarnos dirigir por Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos su misericordia, porque Dios sabe que somos humanos, que somos pecadores en esta carne, pero en el espíritu somos más que vencedores. El mismo apóstol Pablo decía que cosas que él no deseaba hacer las hacía en su carne, pero su espíritu no las deseaba hacer, pero al final terminaba haciéndolas en su carne, tanto de llegar a tener hasta un aguijón, para que no se levantara su carne a hablar cosas que no debería hablar, sino más bien a glorificarse en sus debilidades. Entonces Dios quiere que hoy en día nosotros nos centremos en Dios y nos agarremos de su presencia, nos agarremos de su Santo Espíritu y tomemos la reflexión como esta. El Señor está diciendo que debemos de crecer, no quedarnos estancados. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo Dios iba a bendecir a este hombre en gran manera. Tú sabes cómo Dios lo fuera bendecido a mayor nivel, pero él no reconoció la falla. O sea, cuando tú no reconoces la falla, tú como que tronchas el camino del Señor. Vemos a Saúl. Saúl también cometió errores delante de Dios. Él no se sujetó a la voz de Dios. ¿Y qué pasó?
él agarró unos animales gordos que el Señor había mandado a matar a toditos y él los agarró. Y entonces con ellos pretendía hacer el holocausto al Señor y se puso a hacerlo antes que llegara el profeta. ¿Y qué pasa cuando Samuel llega y ve que él ha hecho una locura? Una locura delante de los ojos de Dios. Entonces que se había equivocado y el error fue tan terrible que ya había sido destituido de parte del Señor. O sea, era un rey que había sido puesto a petición de los hombres, pero Dios lo había permitido porque era a petición de los hombres. Y vemos cómo este rey comete una falla terrible, y en sí cometió varias, pero esta falla que cometió lo destituyó del reinado. Vemos cómo después Dios levanta a David conforme al corazón de Dios, también un varón recto delante de Dios que cometió errores, pero el cometerlo y el rectificarlo fue lo que lo hizo mantenerse en su reinado. Entonces debemos darle gracias a Dios, porque gracias a la misericordia del Señor hay varios testimonios en la Biblia que nos ayudan a afianzar cada día más la fe. Entonces agárrate de Dios y confiesa al Señor como el Salvador de tu vida y pídele a Dios que no se aparte jamás de ti y tú jamás te apartes de él, porque el fin de todo esto es no apartarte de Dios, porque si tú te apartas de él no va a poder hacer nada en ti. Entonces Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo, pero va a depender siempre de ti, de que tú desees que Dios haga todo en tu vida. Esta es la reflexión. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que sea Dios obrando conforme a su voluntad. Recuérdate que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo, pero tienes que aprender a oír su voz. Dios te bendiga.